magistrados fueron amedrentados. Por un lado amedrentados y por otro lado premiados, ¿no? Porque ya hemos hablado que en la reforma al Poder Judicial pues viene envuelto para regalo a todos los magistrados los quitan menos a ellos continúan hasta el 2027 y además les regalan la posibilidad de ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo el argumento de Morena, el Verde y PT, que ellos alegaban que eran sus diputados, que no se los podían contar al otro, ya que resolvió el tribunal y que con ello permitió la sobrerepresentación, el Verde anuncia que le regresa a Morena 15 diputados, que eran de Oye, ellos. ¿te parece que vamos a ver el comunicado? Porque creo que el comunicado es tan cínico como la propia conducta. Entonces, a ver si nos ponen en pantalla, porque tienes toda la razón, Damián, o sea, de verdad, esto raya en la desvergüenza absoluta, en el cinismo. Tenemos a un tribunal electoral que antier, si no mal recuerdo, hace la ratificación de la integración de la Cámara, donde pues valida esta sobrerepresentación para el oficialismo y pues finalmente le da el número de diputados que le dictó, que le ordenó, que le dijo que tenían que poner la secretaria de Gobernación. Esa es la realidad. Lo único que hicieron fue validar lo que la secretaria de Gobernación dijo desde la mañanera por instrucciones del presidente de la República. En ese nivel estamos. Y tuvimos una magistrada valiente, que creo que hay que reconocerla, Janine Otálora, que se pronunció en contra de esta integración, que dijo claramente cuáles eran las razones por las que no podía quedar constituida así la Cámara. Así que creo que merece de verdad todo nuestro reconocimiento por su valentía, porque los magistrados fueron amedrentados. Por un lado amedrentados y por otro lado premiados, ¿no? Porque ya hemos hablado que en la reforma al Poder Judicial pues viene envuelto para regalo a todos los magistrados los quitan menos a ellos continúan hasta el 2027 y además les regalan la posibilidad de ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues desafortunadamente oyeron el canto de las sirenas. La única que se impuso por sobre esta visión que va en detrimento del país, pues es Janine, y que de verdad creo que merece todo nuestro reconocimiento. Me gustó su intervención. Yo, digamos, había llegado a la misma conclusión, pero quizá por otra vía. Y ella creo que hizo un argumento muy inteligente. Básicamente dice que hoy es evidente el fraude que están haciendo los partidos y que hoy, a diferencia de antes, sí tienes manera de identificar por quién vota la gente, porque hay un cuadrito distinto. O sea, tú tenías un cuadrito del PAN, tenías un cuadrito del PRD, o ellos tenían un cuadrito de Morena, uno del Verde, del PT. Entonces sí puedes asignar quién ganó ese distrito, ¿no? Y por lo tanto no permitir un fraude de simulación para hacer parecer, porque hay que volver a explicar que la trampa que hicieron fue agarrarle el modo, pues, a esa legislación y hacer parecer que el Verde había ganado más distritos de los que verdaderamente ganó, que solo ganó 6. Le regalaron 40 y tantos, creo, 51, de hecho, regalados, porque tuvieron 57. O el PT que ganó 0 distritos por sí mismo, pero en el convenio dice artificialmente que esos distritos eran de él. De esa manera, Morena tiene menos distritos ganados registrados y le tocan más pluris. Y así es como hicieron la trampa. Pero eso es detectable ya. O sea, el argumento de que antes se opinaba distinto, antes no lo podías identificar igual, hoy sí. Eso por un lado. Por otro lado, me parece un cobarde decir, así se hacía antes, hoy se tiene que hacer así. Si estás ante una evidencia contundente de un resultado que da que 54% de la gente votó por una opción política toda junta, Morena y aliados, y que están terminando con 73%, no puede ser que lo permitas, pues, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese tribunal definitivamente se subordinó al poder. Que no me vengan con esos discursos queriéndose hacer ver como defensores de la Constitución, ¿no? Defender la Constitución era ser congruente con la Constitución, o en todo caso, si se iban a poner legalistas de que solo tenían que tender al texto de la Constitución. Mi pregunta concreta para cada uno de los que votó a favor de esas resoluciones, ¿y por qué no leyeron igual textual la Constitución en el caso de que tenían que haber postulado los partidos políticos al menos 200 candidatos? Pues es que se cae el argumento, es una hipocresía total. Entonces, yo creo que merecen nuestro rechazo, tal cual lo digo. Lamentablemente así está, hay que pelear porque esto cambie y luchar, que no nos desanimemos, porque
Si abandonamos la plaza y dejamos el espacio vacío, van a avasallar. Tenemos que levantar la voz, levantar la voz, levantar la voz, señalar como ilegítimo lo que se está haciendo, presentar alternativas y más rápido que tarde va a llegar la próxima elección y salir todos a votar ahí y votar porque existan contrapesos. Eso veo yo. Por último, nada más, ya para cerrar, porque sé que tenemos que irnos. Tan era una simulación que se tardaron una hora el Verde y Morena en regresarle 15 diputados a Morena. O sea, es que es increíble. Una hora después de que decidió el tribunal, bajo el argumento de Morena, el Verde y PT, que ellos alegaban que eran sus diputados, que no se los podían contar al otro, ya que resolvió el tribunal y que con ello permitió la sobrerepresentación, el Verde anuncia que le regresa a Morena 15 diputados, que eran de Oye, ellos. ¿te parece que vamos a ver el comunicado? Porque creo que el comunicado es tan cínico como la propia conducta. Entonces, a ver si nos ponen en pantalla, porque tienes toda la razón, Damián. O sea, de verdad, esto raya en la desvergüenza absoluta, en el cinismo, ni siquiera tengo palabras. A ver si nos ayuda la producción a poner el comunicado. ¿Cómo se sienten con la burla que representa lo que el Verde y Morena les está haciendo? Ahí se los dejo de tarea, magistrados electorales. ¿Qué tal se sienten con su decisión? Si eran verdad del Verde los diputados, no. Mucho caso les hicieron, hombre. Una hora les bastó para dejar la simulación y mandárselos. Pero además, si ves los nombres, Paulina, y hagan un googleo, son de Morena. O sea, se burlaron de la autoridad electoral, hombre. Dirigentes juveniles de Morena, legisladores locales de Morena, simplemente simularon estar en otra cosa, hombre, y los magistrados les hicieron el trabajo. De verdad, eso es una pena. A ver, ¿tenemos por ahí el comunicado? Bueno, en lo que nos los ponen, te platico, Damián, y le platico a toda nuestra audiencia, que pues evidentemente luego de este tema en donde el Verde dice, te regreso tus diputados, ya no los necesito, ya validaron nuestro fraude, pues Acción Nacional se convierte en el primer partido, en la primera fuerza de oposición en la Cámara de Diputados. Después de Morena somos el partido pues que más diputados tiene y por supuesto en la segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Miren, este es el comunicado. El Partido Verde Ecologista de México informa que con la finalidad de apoyar a nuestros aliados del partido de Morena en el Congreso de la Unión, hemos decidido ceder a 15 de nuestros integrantes del grupo parlamentario. Nuestro coordinador, en común acuerdo con su homólogo, ha decidido que los siguientes diputados del Partido Verde pasarán a ser miembros del Partido Morena. Chedraui Peralta Alejandra, Ruiz Páez Montserrat, Michelle López Marcela, Bautista Peláez María del Carmen, y bueno, así siguen 15 nombres que el Partido Verde Ecologista le regresa a Morena, evidenciando que era una simulación lo que hicieron. Y se desgarraron las vestiduras los magistrados defendiendo que eran del Partido Verde y pues, como tú dices, después de una hora, ya, gracias, con permiso, ya se pueden ir, regrésense de donde vinieron. Es una burla y no es una sorpresa. Era previsible, ¿no? Simplemente los consejeros del INE y los magistrados no quisieron verlo porque no les convenía verlo. Pero ahora, es un fraude. Hay que decir también qué representa esto. Bueno, pues lo que representa es que Morena con esto gana la mayoría absoluta, que es la mitad más uno, solamente como partido, o sea, como Morena, tienen más de 250 diputados, lo que les da el derecho de presidir la Junta de Coordinación Política los siguientes 3 años. Es decir, han jugado con las instituciones, con las reglas, se han burlado de este país como han querido, están controlando absolutamente todo, controlaron a los magistrados del Tribunal Electoral. Lo único que no han podido controlar en este país es la Corte, es el Poder Judicial. Pero por eso tienen esta reforma planteada, porque hoy van sobre el Poder Judicial. Va a tocar mucha resistencia, estimada Paulina, va a tocar luchar, va a tocar reconocer que solo tenemos voz, sí voto, pero que no va a contar. Pero mi recomendación, habiendo vivido en el pasado una situación similar,
donde nosotros éramos mayoría, distinta, porque ellos la quieren equiparar y se daban consensos y negociaciones positivas. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la reforma educativa que querían quitarle la evaluación para la permanencia y nosotros dijimos, si la quitan, no vamos. O sea, eso es válido en el legislativo porque se logran reformas positivas. Pero yo me acuerdo muy bien de aquel entonces Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, que era donde estaba Morena, porque no existía como partido, ahí nació, y no cambiaban de opinión. Y eso que sirva como anécdota, no como anécdota, como referencia. Se mantuvieron, yo no estaba de acuerdo con sus posturas, pero se mantuvieron firmes, nunca titubearon. Nada de que, bueno, voy a negociar un mal menor y no sé qué. No, es que cuando está así es, da la batalla, presenta los argumentos, lucha por lo correcto, no flaquees, no apoyes cosas indebidas, que asuman su responsabilidad de ellos y vete a la siguiente elección. Creo que por ahí va, pero va a ser todo un reto. Todo un reto, sin lugar a dudas, amigo. De verdad que no va a ser una legislatura fácil, pero lo reitero, cuenten con mi voz, con todo el valor y la determinación para levantar cuantas veces sea necesario, para debatir, para argumentar. Y por supuesto que no es a título personal, sino en representación de millones de personas que creyeron que este país necesitaba una fuerza opositora. Pues bueno, vamos con Dalia para que nos dé los últimos números, cómo nos fue, llegamos, lo logramos, no lo logramos. Dinos, Dalia. A ver, sí lo logramos, muchísimas gracias a todos los que le dieron like al programa, pero les vuelvo a recordar que esos likes también son muy importantes una vez que...